Cuando necesitamos enviar objetos vía red o guardarlos en un archivo, tenemos que convertirlos en bytes. A este proceso se le conoce como serialización, y en Java pasa por implementar la interfaz serializable. Esta interfaz es muy fácil de implementar ya que no contiene ningún método ni ninguna propiedad. Tenemos que tener serializado, además del objeto que queremos transferir y guardar, las dependencias a otros objetos y las clases padre. Además, a la hora de serializar y deserializar un objeto hay que tener en cuenta la versión de cada clase, que tiene que ser la misma. Como siempre, vamos a ver todo esto mucho mejor en el código. Bueno, pues vamos a ponernos manos a la obra con la serialización. Bien, ya tengo aquí Eclipse abierto, como siempre. Voy a cerrar estas cosillas. Bien, voy a crear una clase. Voy a ponerle de nombre serialización. Y le voy a decir que me cree mi método main aquí ya mismo. Vale, ¿cómo serializamos? ¿Para qué sirve la serialización? La serialización lo que nos va a permitir es pasar nuestros objetos de Java a una cadena de bytes, ¿de acuerdo? A bytes. Y esto nos va a servir tanto para enviarlo vía red como para almacenarlos en ficheros. En este ejemplo lo que vamos a hacer va a ser almacenarlos en ficheros. Después, cuando demos los sockets, en el vídeo que viene, veremos cómo transmitir esos objetos, ¿de acuerdo? Pues nada, vamos a coger un objeto que ya tenemos aquí de clases anteriores, como por ejemplo la clase alumno. Vamos a crear aquí un objeto de la clase alumno, new alumno. Y en el constructor alumno había que indicarle un nombre. Un apellido y una nota media. Vamos a ponerle un 7, por ejemplo. Ya tenemos aquí creada nuestro objeto de la clase alumno. Ahora lo que vamos a hacer es serializar este objeto, ¿de acuerdo? Para serializar el objeto hay que cumplir unas condiciones. La primera condición es que la clase de nuestro objeto tiene que implementar la interfaz serializable. Se nos pone en rojo porque le he quitado el import para que me permitiese aquí importarla de nuevo, ¿de acuerdo? Cuando hagamos esto, se nos va a aparecer aquí un warning, ¿de acuerdo? Y el warning lo que nos dice es que la clase serializable alumno no tiene declarado un UID de versión, un número de versión, ¿de acuerdo? Esto es importante y ya lo veremos después, ¿de acuerdo? Ahora, ya que tenemos aquí implementado la interfaz serializable, no tiene ningún método ni ninguna propiedad, así que no vamos a tener que implementar no nos va a obligar a implementar nada, porque no tiene nada dentro, ¿de acuerdo? Acordaos que si nosotros implementamos una interfaz, nos obliga a implementar todos sus métodos en la clase que implemente esa interfaz. Pero como serializable no tiene nada, pues no vamos a tener que implementar nada. Vale, nos vamos a nuestra clase que tiene nuestro método main. Y bueno, una vez que ya tenemos definido que la clase alumno va a implementar la interfaz serializable, ya podemos serializar este objeto. ¿Cómo lo serializamos? Bueno, pues existen, igual que cuando escribíamos en el vídeo de escribir y leer ficheros, vimos que existían los streams, que no hay que confundirlo con los streams de la programación funcional, ¿de acuerdo? Los strings de escritura y de lectura, que son flujos de datos. Pues aquí tenemos un string que es el object input stream y object output stream. En el momento que nosotros vamos a escribir, tendremos que seleccionar object output stream, porque sería una salida.
Aquí pongo, yo qué sé, pues vamos a ponerle flujo salida. Creo el objeto. Y bien, en el constructor del objeto hay que indicarle una clase outputString. O un objeto outputString. Un objeto outputString hay de varios tipos. En este caso, como vamos a hacer, lo que vamos a hacer es escribir en un fichero, pues utilizaremos el outputString denominado file outputString, que lo tenemos aquí. Y al constructor de file outputString, perdona porque esto lo tengo que crear, no está creado, new. Al constructor de file outputString tengo que pasarle la ruta de mi fichero, que en este caso lo voy a meter en una carpeta dentro de mi disco duro, una carpeta que se llama curso Java. Y bueno, aquí voy a crear el fichero y el fichero lo voy a llamar pues de nombre fichero.bin, por ejemplo, ¿no? Pues nada, lo ponemos aquí, curso-java y fichero.bin. Vale, esto se me pone en rojo porque me obliga a meterlo entre un try y un catch. ¿De acuerdo? Esto ya Eclipse te lo pone aquí, tú le das y te lo pone solo. Aquí lo que voy a hacer es cambiar esto, el catch este, porque bueno, hay dos catch y me van a poner bastantes catch más, porque esto lanza bastantes excepciones. Y ahora, cuando implemente otros, también me va a pedir que introduzca más excepciones. Le voy a poner la excepción genérica a todas, que es except. Así no me va a pedir que añada más tipos de excepciones, porque esta las contiene todas, ¿de acuerdo? Bueno, aquí voy a poner que me imprima .getMessage. ¿De acuerdo? Pues nada. Una vez que tengo capturada la excepción, todas las excepciones que me va a dar aquí en el try, porque me va a dar más de una, con este bloque de código, proseguimos. Y este flujo de salida, en este flujo de salida que he creado aquí, tenemos que escribir el objeto. ¿Cómo escribimos el objeto? Pues nada, ponemos flujo salida punto write aquí write object, exacto, write object. Y nada, y en write object le pongo el nombre del objeto, que se llama alumno, ¿no? Aquí lo tenemos, ¿vale? El nombre del objeto. ¿Vale? Y una vez que he hecho esto, simplemente tengo que cerrar, como siempre, el flujo. ¿De acuerdo? Pues nada, flujo salida. Punto close. Vale. Pues vamos a ver si esto va funcionando por ahora. ¿De acuerdo? Lo que he hecho aquí es crear un string de salida de tipo Object Output String, porque va a tratar con objetos. Este Object Output String te pide en el constructor que le pases un Output String. En este caso, como es un archivo, es de tipo File Output String. El File Output String en el constructor te pide una ruta, un fichero. Le he pasado esta ruta de mi PC, donde se va a encontrar el fichero, donde quiero que me cree el fichero. Y aquí en el flujo de salida le digo perdonad que esto se ha ido. Que escriba el objeto alumno pues en el Object Output String, o sea, en el fichero. Y después que cierre. Vamos a ver si esto funciona. Bueno, voy a quitar esto que me lo puso antes automáticamente y no me gusta verlo aquí. Vale. Le damos aquí el play. Por lo pronto no me da errores ni nada, así que buena señal. Y vemos que se nos ha creado nuestro fichero. ¿De acuerdo? Esto está en, bueno, son bytes, no se puede leer.
Así que ahí lo tenemos, ¿de acuerdo? Me ocupa muy poco, porque esto, una de las características de serializar es que los archivos serializados ocupen poco, un K, ¿de acuerdo? Y bien, ahora vamos a, ahora que lo hemos escrito, vamos a intentar leerlo. Lo mismo, pero para leerlo. ¿Cómo lo leeríamos? Pues en vez de object output stream, ponemos object input stream. Y bueno, flujo entrada. New object input string. New. Lo mismo, o sea, aquí tenemos que poner exactamente lo mismo. Input string y voy a copiar y voy a poner. ¿De acuerdo? Hacemos exactamente lo mismo que hemos hecho arriba para el object output string, pero para el object input string, porque lo que vamos a hacer es leer en vez de escribir ahora. Aquí nos encontramos con que, bueno, leer no es tan fácil como escribir. Escribimos el objeto y ya está. Para leer necesitamos convertir el objeto, porque el objeto que nos va, bueno, aquí ponemos flujo de entrada, punto create object. ¿Y qué pasa? Esto me va a devolver un objeto, pero me va a devolver un objeto de tipo object. No me va a devolver un objeto de tipo alumno, lo que yo necesito, ¿de acuerdo? Si yo me pongo aquí, aquí me indica que me devuelve un objeto de tipo object. Yo lo que quiero es que tengo aquí alumno entrada, por ejemplo, lo voy a poner de nombre. Una variable de tipo alumno, y lo que quiero es pues, que esto me devuelva lo que yo he guardado aquí, una variable un objeto de tipo alumno, pero no, me va a devolver un objeto de tipo object. Yo aquí tengo que hacerle un casting. ¿Cómo hacemos un casting? Pues un casting lo hacemos de esta manera. ¿De acuerdo? Poniendo entre paréntesis el objeto que queremos, al que queremos castear esto, pues no lo castea, no lo intenta castear, ¿de acuerdo? No siempre es posible, pero si es posible no lo intenta castear. Y una vez que yo ya tengo mi objeto de tipo alumno, pongo alumno entrada, punto, pues no sé, get, pues ya puedo acceder a los get nombre, ¿no? Por ejemplo, está get nombre. Ya puedo acceder a los sysouls, a los get y set y a cualquier método de alumno. ¿De acuerdo? Entonces aquí debería imprimir el nombre, que sería Juan, ¿no? Pues ya os digo que esto no va a funcionar. Y no va a funcionar, bueno, vamos a ejecutar. A ver. ¿Veis? Me imprime null. ¿Por qué me imprime null? ¿Por qué? Porque además de nosotros tener que implementar en la clase del objeto que queremos serializar la interfaz serializable, tenemos que también implementarla en los objetos a los que hacemos referencia de otras clases y en los padres, en nuestros padres. Si yo aquí en la clase alumno tuviese una propiedad que fuese de tipo no sé, programador, había una clase que era programador, ¿no? Programador senior, ¿no? Que se llame senior. Si yo tuviese esto aquí, al yo serializar un objeto de tipo alumno, necesitaría, además de tener aquí el serializable en el tipo alumno, tendría que ser la clase programador senior también serializable, ¿de acuerdo? Para que la serialización fuese fructífera. En este caso no tengo ningún objeto, todo lo que tengo son objetos de Java, que todo esto, la clase string es serializable ya de por sí, y todos los datos primitivos, todo es serializable en sí, ¿de acuerdo? Ahí no tendría ningún problema, pero si fuesen objetos de clases creadas por mí, tendrían que ser serializables también, o si no, no podría serializar nada. En el momento de que haya una dependencia con un objeto que no es serializable, no se serializa correctamente. Aparte,
vemos que alumno es hija de persona. Vale, pues vamos a persona. ¿Y dónde está persona? Persona no es serializable. Por eso, además, getNombre está dentro de persona. ¿De acuerdo? getNombre es un método que alumno hereda de persona. Entonces, yo aquí, a la hora de intentar sacar el nombre, me está dando null. Y va a ser por eso. Va a ser porque persona tiene también que implementar serializable. Importamos y volvemos a ejecutar. Y ahora veis que ya funciona perfectamente. ¿De acuerdo? Bien. Otra cosa a tener en cuenta a la hora de serializar, aparte de que hay que implementar la interfaz serializable en todos los padres, en todas las dependencias, en todo. Bien, y es la versión. ¿De acuerdo? Si yo creo un fichero, por ejemplo, ahora le doy aquí, creo un fichero, ya lo he creado, con una versión de mi clase, y después esa versión cambia, el fichero no se va a abrir. No va a funcionar la serialización a la hora de intentar recuperarlo. Si yo tengo una versión de mi clase en un cliente y lo paso a otro ordenador, a otro cliente o a un servidor, donde sea, donde tiene otra versión de mi clase, no va a poder recuperar ese objeto. Vamos a hacer la prueba. Si yo tengo aquí alumno, ¿no? Alumno ya me estaba diciendo que en la advertencia, el warning que me daba, me decía que no tenía una UID, ¿de acuerdo? Que era un objeto serializable, una clase serializable, pero no le habíamos puesto ningún UID. Aquí dice que si le queríamos añadir una versión por defecto, si queremos una generada automáticamente, vamos a decirle que vamos a ponerle una versión por defecto. Le damos y nos crea una variable, bueno, no una variable, es una constante, más bien, una constante de tipo long con 1L. El L, acordaros, porque es long, ¿de acuerdo? Es versión 1. ¿De acuerdo? Si yo hago esto, voy a borrar mi archivo de nuevo aquí. Le doy. Me lo recupera Juan, ¿no? Perfectamente. Y yo ahora cambio aquí la versión. Bueno, voy a primero a quitarle para que no me lo creo de nuevo. Lo he creado con la versión 1 del archivo. Y ahora voy a intentar recuperarlo, porque ya no se va a crear ninguno, porque lo he comentado. Voy a intentar recuperarlo con una versión 2. Y aquí vemos que no funciona. Me dice que es incompatible porque la versión se creó con la versión 1 y esto es... Y estoy intentando recuperarlo con la versión 2. Así que con eso a tener mucho cuidado, porque muchas veces Java nos crea automáticamente un UID y si nosotros hacemos muchos cambios en nuestras clases, a la hora de compilarlo nos va a crear otro UID y no va a ser compatible con los archivos anteriores que serialicemos. Entonces es mucho mejor que nosotros creemos nuestras variables, o sea, nuestras constantes UID a mano para garantizar que acceder a los archivos que nosotros queramos acceder siempre. ¿De acuerdo? Pues nada, esto sería la serialización y esto es lo que vamos a usar en el vídeo que viene para los sockets. ¿De acuerdo? Vamos a serializar datos para que sean enviados de un ordenador a otro ordenador mediante socket. ¿De acuerdo? Pues nada, en el próximo vídeo veremos eso exactamente, los sockets, ¿vale? Pues nada, hasta el próximo vídeo.